hemos definido el valor absoluto. ¿Estamos grabando? Sí, ahora sí. Ya, bueno. Y hay ¿Cierto gente que que tiene nosotros la ahí? mano levantada. Eh, Ya. Está- Polet, No, Eh, no, es que era para decir que tenía duda en la 8. en la 8. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna? Martina, No tengo duda, pero quería hacer una pregunta más que nada a ustedes como profe. Quería pone saber si alguno de los dos había tenido tiempo de echarle un ojito así como a los temarios que habían subido del Denro. Solo quería Uy, saber si los habían podido como mirar un poquito. no, no, no la vi, no me di cuenta que la habían subido. sí, yo Pero qué lo, bueno que me dijiste. Qué sí, bueno que me dijiste. lo vamos a revisar. Gracias por la voz. De nada. Sí. Yo creo que si el Mati mañana me deja tiempo, o lo hacemos los dos, vamos a hablar sobre eso mañana. Ya, porque bueno, ahora es corto el tiempo que tenemos. Creo que mañana vamos a seguir con el tópico de números, así que creo que vamos a extender este tema hasta 3 semanas. ¿Eso alguien más? De hecho, parte de esto también aparece en el temario. Yo lo estuve revisando y, por ejemplo, lo que estábamos viendo de conjuntos de números es la primera que aparece que entra en la prueba. Sí, sí, son muy parecidos. Nosotros nos basamos en el del año pasado. Así que no estaba tan lejos. Ahí yo creo que lo vamos a revisar con más detalle para modificar el programa en realidad, porque si entra más materia, nos vamos a tener que uno que adecuar ahí. ¿De alguna otra mano levantada, no? No, pero Diego pregunta si podemos revisar toda la guía y la respuesta es que vamos a tratar de revisar todo lo que alcancemos para que no quede ni una duda. Pero si es que aún Sí. así con el tiempo de hoy día no alcanzamos a mirar el desarrollo de cada pregunta, mándenos correo o dejen un foro preguntando para que podamos responderla y que después igual eso quede registrado, para que no Claro. queden con dudas. Así es, muy bien. Lo otro es que si, por ejemplo, ustedes están haciendo la guía y se quedaron estancados en uno, no es necesario que esperen a la clase para saber cuál es la respuesta. Si lo mejor yo creo que es responder la pregunta de inmediato y en ese caso pueden usar el foro. Nosotros vamos a poder contestarle lo antes posible por el foro y así queda la respuesta para todos los compañeros. No sé si les parece bien eso. Ya, Oye, ahora sí. igual, o sea, antes, como para acotar, igual que tienen un grupo de WhatsApp, po, ¿cierto? Entonces ahí a lo mejor podrían como juntar como esas dudas puntuales y que uno se encargue de como de escribirlo para que no todos estén, no sé, po, para que no se desordene tanto, diría yo. No, Como o que sea, sea. igual puede ser. Ahí Pero bueno, va a depender de la organización de ustedes. No sé si vieron, bueno, de ahí comentamos lo del material de alumnos. Ya, ¿algo más? ¿Nada más? Samantha dice que no entiende muy bien cómo ocupar el foro. Eh, Mira, quizás si es que hacemos descanso podríamos explicar rápido cómo se usa, o si no Podemos hacer quizás uno. podemos abrir un foro nosotros para que vean cómo funciona, ahí dejando las dudas. Ya, Pero por hagamos mientras eso. partamos con la guía. Así que, por mientras necesito que se concentren en seguir. Ya, vamos. Entonces dice, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Me preguntan cuál es el valor de esta expresión, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho que el valor absoluto se definía como el valor positivo o la distancia entre el número que está aquí y el cero. Y nosotros sabemos que si nosotros hacemos una línea, hacemos el cero, y si decimos que el -5 está aquí, el valor absoluto vendría representando esta distancia, ¿cierto? Esto vendría representando el valor absoluto de el -5, que es lo mismo que la distancia al 5, ¿cierto? Es lo mismo. Por eso decimos que el valor absoluto de -5 es igual al valor absoluto de -5. Por ende, el valor absoluto de 5
como, como vimos recién, más el valor absoluto de 5 también es 5. Y simplemente nos queda sumar. Sí, el primero era muy fácil y espero que nadie se haya quedado estancado ahí. Ojo con los micrófonos chiquillos que están abiertos. Hay algunos que están abiertos, así que ciérrenlos por favor para no interrumpir la clase. Ya, 1b. Luego, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Ya, y aquí nosotros le hicimos a propósito que este también trata del concepto de valor absoluto. Nosotros en la expresión dijimos ya, menos a más 7. Bueno, nosotros vamos a hacer de nuevo la línea, aquí está el 0. Bueno, nosotros si decimos que esto es a, otra vez decimos que el valor absoluto de a va a ser la distancia entre el 0 y el a, ¿cierto? Y eso nosotros lo representamos así, ¿cierto? Y así pasa también con el... Ya. El problema de lo que pasa es que nosotros no sabemos si este a tiene un valor positivo, es decir, está en esta parte, o está en esta parte. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir, mira, vamos a asumir que el a estaba al lado izquierdo, es decir, al lado negativo. Es decir, el a es un número negativo. ¿Sí? No necesariamente tiene que tener el a encima, o sea, el menos antes del a para decir que sea negativo. A por sí mismo puede ser negativo. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, con esta expresión nosotros decimos que a está a la izquierda del 0 y que es negativo. En este caso, el valor absoluto de a vendría representado por menos a. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque como el a es negativo, supongamos que el a tiene un valor de menos 2. Si nosotros queremos saber el valor absoluto de menos 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es restarle, o sea, el número negativo del negativo, por lo que el valor absoluto de a sería menos 2. ¿Sí? No sé si se entiende esto. Dicho de otra forma, si mi a es positivo, el valor absoluto de mi a, digamos que este será, va a ser igual al a, es decir, a 2. Pero si es negativo, si es menos 2, el valor absoluto va a ser menos 2. Menos el número que estaba ahí adentro, y así es como nosotros llegamos al valor absoluto que es igual a 2. ¿Sí? Entonces nosotros, durante el encabezado en esta pregunta, nosotros no sabemos cuál es el valor de a. Es decir, ya, aquí nos dicen que a tiene un negativo encima, pero eso no quiere decir que sea negativo. ¿Sí? Porque el a en sí mismo puede ser un número negativo y eso hace que la expresión que está dentro sea positiva, ¿cierto? Claro. Menos, más. Entonces, nosotros no sabemos si esto es menos a, es decir, que es positivo, o si es menos a. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es el signo del número que está dentro. Y en este caso, por esta misma razón, es que la respuesta correcta es la E. ¿Dónde está? Siempre se me pierde. Donde dice, depende de si el valor de A es positivo, negativo o cero. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a eso? Por pequeña que sea. Profe, Dime. yo me integré hace poco, no entendí la explicación que dio ahora. Yo había puesto la B a más 7, pero no, si lo puede explicar otra vez, por favor. Ya. Vamos a borrarle para echar de hacer algo más bonito. Ya, si nosotros tenemos, vamos a hacer la explicación un poco más rápida.
Ya, nosotros tenemos una línea donde aquí está el 0, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí están los negativos, ¿cierto? Ujú. Están los negativos y hacia aquí están los positivos. Ya. El A, el valor que está aquí, dice que el valor que está dentro del valor absoluto es de menos A. Ujú. Esto no quiere decir que A sea negativo. ¿Sí? Eso no quiere decir que sea negativo. La puede estar presente aquí, es decir, en los negativos, o puede estar perfectamente en los números positivos. Y es por eso que nosotros, a priori, nosotros no sabemos qué valor tiene A, no sabemos si es positivo o si es negativo. Y es por eso que nosotros no podemos desarrollar esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí, ¿cierto? Aquí. Y por eso mismo, no, por eso mismo es que nosotros no podemos desarrollar esta expresión, si nosotros no sabemos si el valor de A es positivo o negativo. ¿Sí? Profe, pero eso independientemente si la expresión es con valor absoluto, porque al fin y al cabo el resultado final, al tener valor absoluto, siempre va a ser positivo. Sí, pues. Ya, pero explícame tú, entonces, ¿cuál sería el valor absoluto de menos A? Ya, entonces hay gente que dice que el valor absoluto de menos A es A. Ya. Ya, pero mira, ¿qué pasaría si A, vamos a hacer aquí un supuesto, si A toma el valor de menos 2? Esta expresión se escribiría de esta forma, mira, valor absoluto menos de A, que sería menos 2. Menos, claro. En este caso, esto es lo mismo que decir valor absoluto de 2, ¿cierto? Eso es lo Claro. que, Claro, el valor absoluto de 2, no sabemos que es 2, ¿cierto? sí. Ya. Ah, ya, mira. En este paso es el que en el que se tienen problemas, mira. Perdón, esta cuestión se me borra. Ya, mira, para el pasar desde aquí a aquí es el paso en el que nosotros no podemos pasar. Perdón. Perdón, de aquí. De aquí a aquí es el paso en el que yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mira, yo sé que el valor absoluto de 2 es 2, ¿cierto? Sí. Ujú. Pero eso lo sé porque sé el valor de A. Es porque sé el valor que hay aquí adentro. Ok. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Sí. Pero nosotros, en este caso de aquí, nosotros no sabemos cuál es el valor de A. Es por eso que nosotros no podemos hacer ese salto de decir, de quitar el valor absoluto y decir que es 2 nomás. ¿Sí? Pero Ok. ¿existe alguna situación donde un valor absoluto de negativo, porque depende si el valor de A es positivo o puede ser negativo, le está dando el pie a que sea negativo igual? No, mira. Mm, No, pues el valor absoluto por definición siempre va a ser un número mayor o igual a 0, es decir, que va a ser positivo o va a ser 0. En el caso que sea, por ejemplo, el valor absoluto de 0, nosotros sabemos que eso va a ser 0. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro y esto no lo pueden olvidar. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que se hace aquí, ya supongamos ahora que A es 2. Entonces nosotros sabemos, siguiendo con esto, entonces nosotros aquí vamos a poner que A es igual a 2. Entonces el valor absoluto de menos A va a ser menos 2. Y aquí es cuando yo, al quitar el valor absoluto, nosotros algebraicamente tenemos que definir cómo sacar el valor absoluto. Y para cuando es un número negativo, ¿qué es lo que se dice? Se toma un rumbo que se dice que es menos el número negativo. ¿Sí? Pero esta condición que yo pongo de apretarle el menos
lo hago porque yo sé que es negativo. En este caso de arriba yo no sabía que era negativo, y por eso es que yo no le apliqué, o sea, yo sabía que era positivo, y es por eso que no le apliqué el menos. ¿Sí? Ya, mira. Vamos avanzando y más adelante voy a aclarar un poquito más ese punto, pero esa es la explicación, digamos que por ahora, ¿ya? Porque igual tengo que avanzar y más adelante quizás nos quedemos con algo que quede un poquito más claro, ¿ya? Por ahora creo. ¿Ya? Benja, sí, por eso mismo es que, bueno, y saltaron como sus 3 preguntas, pero igual son puntuales. No sé si las puedes responder rápido, por ejemplo, una que Sí, dice, pero ¿por qué no es negativo si tiene el signo? Como que se refiere de por qué no es negativo, vendría siendo el A si tiene el signo. Es que, bueno, ahí Benjamín lo que hizo fue asignarle un valor a la letra. Dependiendo de qué valor se le asigne, o va a resultar si sea negativo o positivo el término final, pero como que creo que se creyó que era como el valor definitivo. Creo que ahí, como por ahí va la pregunta Sí, eso es lo de que su J. dije antes. Dije, ya, sí, aquí es verdad que aparece un menos A, pero si A está aquí, menos A sería positivo, porque como el A es negativo, negativo por negativo, va a quedar un número positivo. Y por eso es que el A nosotros no podemos asumir, eso es lo que pasa, ustedes están asumiendo que el A es positivo, y eso no es así. No necesariamente es así. Claro, y aquí también Valentina dijo, entonces A es la excepción, ¿qué otros valores absolutos? Digamos que para aplicar la regla del valor absoluto, nosotros debemos saber cuál es el valor del número. ¿Sí? O al menos cuál es el signo. Si es el valor, quizás podemos omitirlo, pero nosotros debemos saber si es positivo o si es negativo el valor que estamos sacando del absoluto. Claro, Sí. y aquí Juan, la última pregunta dijo si voy a preguntar, en el fondo A no está definido. En el fondo A no está definido. Y es por eso que nosotros tenemos este conflicto. ¿Sí? Entonces capaz no. Ya, bueno, vamos a seguir. Más adelante va a aparecer el mismo tema, así que ahí en ese momento voy a explicarlo de nuevo y ojalá de otra forma que se me ocurra. Juan quiere decir algo antes que decíamos. ¿Qué cosa? Adelante, Juan. Profe, breve. Entonces, el valor absoluto de A, de menos A también podría dar el mismo ejemplo como valor absoluto de menos B más 7, ¿sería lo mismo? Sería la misma. Si tú tienes una expresión grande, tú no podés llegar y sacar el valor absoluto, tienes que saber qué valor tiene el número adentro, o sea, más que el valor qué signo tiene el número adentro. Y eso es importante después en la universidad. En la universidad, si ustedes tienen ingeniería, van a ver otras cosas respecto a eso, con la definición de límite y esas cosas. Ya, eso, sí, eso. Vamos a ver ahora, bueno, creo que más adelante, mira, ahí va un ejemplo. Ya. Vamos a seguir entonces. ¿Ya? Vamos con la tercera. Me preguntan, ¿cuál es el valor absoluto? Ya, si me preguntan cuál es el valor absoluto, recuerden marcar para al final no me equivoques. ¿Cuál es el valor absoluto del resultado de la siguiente expresión? Entonces, me presentan esta expresión, ¿cierto? Ya, nosotros la vamos a observar por encima mientras y nosotros habíamos dicho que el valor absoluto funcionaba como un paréntesis, es decir, que tenía prioridad dentro de toda nuestra operación, ¿cierto? Entonces Sí. aquí vamos a poner menos 15 más 2, y aquí vamos a seguir teniendo el valor absoluto. Y ahora es cuando nosotros podemos hacer la operatoria correspondiente, que vendría siendo 4 más 3 menos 8. 4 más 3 es 7, y menos 8, menos 7 más 8, más 7 menos 8 va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Si alguien se pierde, me avisa. Menos 1 quedaría esta expresión de aquí abajo, lo que está dentro del valor absoluto. Ahora, como yo sé que el valor que está dentro del valor absoluto es menos 1, yo puedo llegar y decir, ya, entonces esto es igual a 1. ¿Cierto?
el 2 estaba multiplicando el valor absoluto porque aquí no había nada entre medio y nosotros asumimos que estaba multiplicando. Sí. Solamente queda 1 por 2 y aquí queda el mismo 15 que no había pasado nada. 1 por 2 es 2, entonces podemos eliminar este 1 y al final nos queda 15 menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 15 menos 2? Menos 13. Yes. Aquí acuérdense de ponerle lo igual. Entonces esto va a ser igual a menos 3. ¿Sí? Y que sería la C. Pero el valor absoluto, bien, la ¿Cómo? pregunta. Que la Ah, pregunta dice cuál es el valor absoluto mira, del... yo me acabo de equivocar. Por eso yo les digo que hagan esto. Que hagan esto de marcar. Yo llego al valor y marco lo que me dio. Pero lo que me preguntan no es esto. Fíjense que no me preguntan por esto, me preguntan por esto que está aquí arriba. Me preguntan por el valor absoluto de eso. Y el valor absoluto de menos 13 Ay, verdad. es igual a 13, ¿cierto? ¿Viste? Por eso ustedes tienen que tener cuidado con esas cosas. Así que si alguien llegó al menos 13, lo siento. Me escondí. Independientemente de que tú hayas sacado el valor absoluto de la expresión, la pregunta te está preguntando por el valor absoluto del resultado. Así es. Entonces, independientemente de que el valor absoluto lo hayas resuelto en la expresión, hay que leer la pregunta. Eso mismo, nosotros tenemos que siempre fijarnos en qué es lo que nos están preguntando y eso siempre tiene que ser al principio de la pregunta, porque eso nos va a trazar una línea sobre lo que nosotros tenemos que hacer con esa expresión. Ahora, por lo general uno ve una expresión y empieza a resolverla al tiro, pero algunas veces no va a ser el camino indicado, y como aquí yo vi que dije, ya me preguntan por el valor absoluto de la expresión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a minimizar la expresión y después le saco el valor absoluto. Esa se supone que debía haber sido la lógica que yo debía haber seguido para resolver este ejercicio. ¿Sí? Pero siempre repetificando lo que me preguntan. Pero, por ejemplo, el resultado salió menos 13 y ¿Sí? el valor absoluto pasó a positivo. Sí, pues el valor absoluto siempre hace eso. Sí, o sea, siempre va a ser positivo, por lo tanto, claro, porque yo había puesto la C, o sea, resolviéndolo de otra manera como ustedes lo pusieron aquí, pero llegué al menos 13. Al menos 13, ya, eso es lo importante. Claro, llegué al menos 13, pero claro, ahí se me pasó el detalle, entonces que había que pasarlo a valor absoluto que quedaba positivo. Sí. Claro, ¿cierto? por el encabezado de la pregunta. Claro. Y el 1 que pasó aquí, como pregunta un compañero, ¿por qué no lo bajamos aquí al lado del 2? Ah, ya, sí, lo Ahí me bajamos. perdí. Sí, lo bajamos. Lo que pasa es que nosotros habíamos dicho que el valor absoluto de menos 1, esto que está aquí, es 1, ¿cierto? Claro. Y 2 por 1, porque es prioridad frente a la multiplicación, es prioridad frente a la suma. Por ende, nosotros multiplicamos esto por 2 por 1 y esto 2 por 1 es igual a 2. Aquí llegamos a lo mismo. Claro, llegamos a lo mismo, por eso yo lo eliminé nomás. Ah, ya, lo Eso fue cortó. lo que había hecho yo. Claro, Ya. es un neutro multiplicativo el 1. Entonces nosotros vamos, así como lo podemos borrar, nosotros también lo podemos agregar. Más adelante vamos a ver cosas relacionadas con eso. Ya, seguimos entonces. Ya. Aquí me preguntan cuál es el triple de la expresión. Ya, por lo que habíamos visto antes nosotros, ya, aquí vamos a marcar de nuevo el triple y vamos a hacer ahora vamos a hacer esto para que no nos olvidemos que tenemos que fijarnos en esto que está aquí, ¿ya? Y ahí usted tiene que buscar la técnica para que su cerebro sepa que tiene que considerar algo más antes de marcar. ¿Sí? Ya, mira, aquí hay una propiedad que no sé si la vimos y no sé si quizás sea necesario saberlo, pero de todas formas lo voy a ver. Que decir esto es lo mismo que decir esto. Que el valor absoluto, o digamos que la división de un valor absoluto va a ser igual a la división de los valores absolutos. La división de un valor absoluto
o el valor absoluto de la división es igual a la división de dos valores absolutos. ¿Sí? Es decir, que al igual que los paréntesis, puede pasar esto. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí nos dan una expresión y a priori pareciera que no se puede hacer nada, ¿cierto? Porque nosotros habíamos dicho que como no sabemos cuál es el valor de esto, nosotros no podemos llegar y sacar el valor absoluto, ¿cierto? Porque si es positivo, deberíamos sacarle sin más los valores absolutos. Y si el valor de adentro es negativo, deberíamos multiplicar ese valor por menos 1. O lo mismo que agregarle un menos, ¿sí? Pero mire, aquí dice que B tiene el valor de 3. Un 3 positivo. Sí, tiene un valor de 3 positivo. Por ende, nosotros podemos llegar y reemplazar el 3 por el B. Es decir, a todas las letras que tenían el valor de B, yo ahora les voy a poner el valor de 3. Eso se le llama reemplazar. Y lo puse entre paréntesis para que se viera más claro. ¿Sí? Ya, ¿está ahí alguna duda? Simplemente estoy siguiendo la regla que dice aquí. La regla que dice aquí. Que B es igual a 3. Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir desarrollando lo que está adentro, ¿ya? Entonces, 2 por 3, nosotros sabemos que multiplicación es prioridad a suma. Bueno, valor absoluto, y sabemos que 2 por 3 es 6. Más 4. Y todo esto dividido en... Aquí podemos llegar y sumar, porque no tenemos una multiplicación que tengamos que hacer. Y nos da 3 más 2, 5, ¿cierto? Ya. Luego, 6 más 4, ¿cuánto es? 10. 10. Y abajo tenemos el 5. Entonces, ahora nosotros, como sabemos que... Bueno, vamos a seguir. 10 dividido en 5, ¿cuánto es? 2. 2. 2. Y el valor absoluto de 2, ahora que yo sé que es positivo, le puedo sin más quitar los valores absolutos y queda así. ¿Sí? Correcto. Profe, ¿cómo lo último no entendí? Lo último es este paso de aquí. Claro, el 2 lo puso ahí como valor absoluto, pasó a 2 positivo. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, porque nosotros habíamos visto que el valor absoluto va a ser siempre el valor positivo o la distancia desde el número que está dentro hasta el 0. ¿Sí? Ah, ya, sí, no. Sí, ahora entendí. 0, Sí. 2, por ende, el valor absoluto va a ser este. Que en este caso va a ser 1. ¿Sí? Cierto, sí, muchas gracias. Esa idea de la distancia al 0 es el concepto que ustedes tienen que tener en la cabeza, ¿ya? Sobre el valor absoluto. Ya, de ahí vamos a ver. Ya, bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E. Así es, porque me piden el triple. ¿Sí? Me piden el triple del valor al que llegué. Es decir, 2 por el triple. Aquí está representado el triple. Y eso me daría igual a 6. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, vamos a responder esta pregunta que es conceptual. ¿En qué casos el valor absoluto de un número es el mismo número? ¿En qué casos el valor absoluto de un número, es decir,
el número que está adentro de un valor absoluto. ¿En qué casos este número que está aquí adentro? ¿En qué casos el valor absoluto de un número, es decir, el valor absoluto del número que está ahí, es el mismo número? ¿De? Alguien dice que es D. Ya. Cuando dicho número es positivo. ¿Es verdad eso, no? No. Y la D dice cuando un número es negativo. Cuando el número de adentro es negativo, justamente no pasa eso. Tenemos menos 4 y me dice que el valor absoluto de eso no es el mismo número que está dentro. ¿Sí? Eso está errado. Lo primero está correcto. Miren, si yo tengo el mismo 4, está correcto, porque si yo tengo un 4, es decir, un valor positivo, el valor absoluto de este 4 va a ser 4, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta expresión está incompleta. La mejor expresión que viene representando el valor absoluto vendría siendo justamente la D, como lo habían dicho. ¿Sí? Que lo que incluye es el 0. ¿Sí? Que eso, el valor absoluto de 0 es 0. Para que lo tengan en memoria. Ya, vamos al siguiente. Ya. Dice, considere que n pertenece a los naturales. ¿Sí? Esto significa naturales. Ya, pertenece a... Ahí dice. Dice, en base a la expresión. Entonces la expresión que me muestran es el valor absoluto de n. Valor absoluto de n. Dice, responda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Vamos a ir una y una a ver si podemos ir descartando alguna. Dice que el valor absoluto puede ser cualquier número mayor que 0. ¿Es verdad eso? Y si es mentira, que alguien me diga un número que eso no pasa. Sí, es verdadero. Dicen que es verdadero. ¿Alguien que contradiga eso? ¿No? Por ejemplo, un número que sea periódico, como un decimal periódico. Así es. Eso. Ya miren. Que Previamente nosotros habíamos definido que n estaba en los naturales. Es decir, que n puede tomar el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Esa información solamente la tenemos mediante esta expresión que está aquí. Y eso es algo que ustedes tienen que considerar. Entonces, esto dice, el valor absoluto de n puede ser cualquier número mayor que 0, es mentira, porque no puede tomar el valor de 0,5. ¿Por qué? Porque n tiene que ser o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o cualquier número natural. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ah, ya. ¿Alguien que no entienda? No hay problema si no entiende. ¿Profe, lo puede explicar de nuevo? Sí, yo tampoco entiendo. Yo había puesto, de hecho, la respuesta C. Lo entendí de esa manera. No, yo no estoy diciendo que es la A. Yo solamente estoy descartando la A. Ya, miren. Aquí dice, n puede ser cualquier número mayor que 0. Es decir, que si yo digo un número cualquiera mayor que 0, que a mí se me ocurre el 5,5, bueno, n puede ser ese valor. O sea, el valor absoluto de n puede ser ese valor. Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque n tiene que pertenecer a los naturales. ¿Sí? Por ende, n puede ser 5, n puede ser 6, pero nunca va a llegar a ser 5,5. ¿Se entiende o no? O el valor absoluto de 5 o el valor absoluto de 6, pero nunca va a llegar a ser un 5,5. Y por eso que yo no puedo decir cualquier número. Hasta ahí, por eso nosotros vamos a descartar esta pregunta. ¿Ya? Vamos por la B. El menor valor que puede tomar n es 0. ¿Es verdad o mentira eso?
el menor valor que puede tomar Mentira, n. ¿Por qué? Falso, porque eso es los cardinales. Así porque es, porque 0 no es natural. Pero hay una parte que nosotros pusimos al principio que decía de que los números naturales, igual como pasaban de 0 a 1, 2, 3, 4, 5 como infinito. ujú, Y bueno, que y ahí cuando entraban toma- también los cardinales, no sé, por eso es que yo, bueno, Es que claramente los siempre me tiré naturales, por las 6. los naturales parten del 1 y cuando se integra el 0 ya pasan a ser cardinales. así es. No, pero está bien la C. Estamos en la B. Y mira, la B dijimos recién que no era. Yo insisto en la C, bueno, porque la N inmediatamente la transformé en el 1, que es lo que el ejemplo de la primera clase que lo tengo anotado. Claro, claro. Y eso es precisamente, dice el menor valor que puede tomar el valor absoluto de n es 1, claro, porque n de partida, el menor número es el 1. De ahí tienen el 2 y todos los que vienen después son mayores que el primero. ¿Sí? Por ende, esa es la correcta. Después dice n puede tomar cualquier valor perteneciente a un conjunto de las enteras y nosotros sabemos que no. Que no puede tomar un valor negativo, ya que tiene un valor absoluto, ¿cierto? Y dice ninguna de las anteriores verdadera. Bueno, en el caso que hubiésemos descartado todas, esa hubiese sido la alternativa correcta. ¿Sí? Es como el último recurso. Ya, seguimos entonces. Sofía dice que no entiende por qué el menor valor no puede ser 0. Es porque el 0 no es parte del conjunto de los naturales. Entonces, ahí no tengo cómo obtener el 0 a partir de un valor absoluto que estoy aplicando solo a números naturales. Por definición, nosotros habíamos dicho que n pertenece a los naturales. Es decir, que el número que estaba aquí adentro tenía que ser 1 o 2 o 3 o 4 o hasta el infinito, pero siempre como contando. ¿Sí? Pero no podía tomar el valor de 0 porque el 0 no está dentro de ese conjunto que nosotros habíamos dicho antes. ¿Sí? En matemáticas se trabaja mucho sobre supuestos y sobre esos supuestos nosotros vamos a hacer la construcción del ejercicio. ¿Sí? Entonces usted tiene que considerar todos los supuestos. Y en este supuesto, este era nuestro supuesto de este ejercicio. Ya. Vamos por el séptimo. Dice, el valor absoluto de un número real da como resultado siempre un número positivo. En base a esta afirmación, marque la alternativa correcta. La A dice que la afirmación es verdadera. Voy a leer de nuevo la afirmación. El valor absoluto de un número real da como resultado siempre, siempre, siempre un número positivo. ¿Alguien descartaría la A o diría que es la A verdadera? ¿O que la afirmación es verdadera? ¿Alguien que se moje el potito? Están diciendo que no es verdadera, que la descartan. No, Ya, muy bien. Se descarta, bueno, se descarta, ahí vamos a ver por qué se descarta. Dice que la afirmación es falsa. La afirmación es falsa, ya que el valor absoluto de un número no está definido en los reales. Que el valor absoluto de un número A no está definido en los reales. Que el valor absoluto del número no está definido en los reales. Yo diría que esa es falsa. ¿No? Yo diría que esa está mala, porque el valor absoluto de cualquier número está incluido dentro de los reales. Los reales, recordemos que considera todos los números de una línea, esa es la definición, todos los números de una línea desde el 0, del nivel 1, y tenemos todos los números que están en intermedio. ¿Sí? Ya. Yo diría que también esa es falsa. Es un poco complicado decir, por las herramientas que tenemos hasta ahora, responder a esta pregunta como tal, como abstracta. Pero vamos a leer la otra pregunta. Dice, la afirmación es falsa, ya que el valor absoluto de un número puede ser tanto negativo como positivo. Ya, eso nosotros sabemos que es falso, ¿cierto? De lleno. No puede ser negativo.
Luego, la afirmación es falsa, ya que el valor absoluto de un número puede ser mayor o igual a 0. Y aquí tenemos nuevamente la definición de los reales, o sea, del valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto de un número puede ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, que si n pertenece a los reales, este es mi supuesto, el valor absoluto de n puede ser 0 o todos los números que están a la derecha del 0. Es decir, todos los que están aquí. ¿Sí? Desde el 0 hacia la derecha. Todos para arriba. Dependiendo de qué valor va a tomar n, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que en los reales va a pasar eso. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿No? Ya, aquí tenemos el 8, que había mucha gente que se había confundido, y yo por lo que veo y por lo que hice también, es solamente ser ordenado. Así que vamos a esforzarnos en hacer eso y seguir las reglas que se supone que tenemos que seguir, ¿cierto? Ya. Ya, primero, tenemos aquí un paréntesis, tenemos aquí un valor absoluto, y tenemos otro valor absoluto de afuera, ¿cierto? Ya, ¿qué tengo que hacer primero? Lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis, y dentro de lo que está entre paréntesis, tenemos que específicamente hacer lo que está dentro del valor absoluto, porque recordemos que funciona como otro paréntesis. Y entre más dentro hay paréntesis, tiene más prioridad dentro de nuestra operación. Ya por ende siempre vamos a partir por el inmenso chiquitito. Entonces, en este valor absoluto nos dice menos 6 menos 5. ¿Cuánto es eso? Bueno, como son de igual signo, nosotros los sumamos. Bueno, mantenemos el signo, claramente no nos va a dar un número positivo nunca. Estamos sumando dos números negativos. Y vamos a sumarlos, ya que los dos tiran para el mismo lado, tiran para los negativos. Entonces la suma va a ser 11, ¿cierto? Ya, aquí nos vamos. Ya, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Nosotros deberíamos ahora bajar todos los números. Bajar todos los números. No sé. 2 por 5. Aquí tenemos el menos 3. Allí hay un micrófono encendido, para que alguien lo pueda apagar, por favor. Más 3. Aquí tenemos 4. 4 menos 8. Creo que se entiende. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a adelantar un paso, porque no quiero escribirlo todo nuevo. Así que todo está en todo este paso. Como el número que tengo adentro es menos 11, el valor absoluto de este número va a ser 11, ¿cierto? Ya, aquí, ojo con esto, miren. Como el valor, voy a escribirlo aquí. Cuando tengo un número negativo, lo que hago yo es hacer esto, ¿cierto? Esto algebraicamente se define como, si es negativo, como en este caso, entonces va a ser menos el número. ¿Sí? Voy a utilizar otro color para que se vea claro. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Nosotros mantenemos siempre el número y a ese número lo hacemos una operatoria en función de qué, dependiendo de qué valor tiene, de si este valor es positivo o es negativo. Y esa es la esencia del valor absoluto, ¿cierto? No es que yo le quite el negativo, no. ¿Ya? Entonces, en este caso, como era negativo, tomamos este camino y para transformarlo en 11. Ya, entonces, eso quería, no sé. Entonces lo que vamos a hacer va a ser borrar el
11 y el valor absoluto diciendo que aquí había un 11. Increíble. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, tengo una multiplicación aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? La 2 por multiplicación. 5. Claro, aquí dentro de este paréntesis que vendría siendo el que toca ahora, tengo dos multiplicaciones. Tengo el 2 por 5, que nosotros sabemos que es 10, menos el 7 por 11, que es 77. ¿Sí? Recordemos que multiplicar por 11 para algunos números es súper fácil. ¿Por qué? 6 por 11 va a ser igual a 66. 9 por 11 va a ser igual a 99. Se repite el número, ¿sí? Recordando. Ya resolvimos este 8 más 3. Aquí tenemos un 4 menos, y aquí tenemos un menos 3, el paréntesis y un valor absoluto. Ya, vamos a Profe, seguir. ahí no debería ser 10. ¿Dónde? Disculpe, ahí ¿Dónde? 10 menos 77 menos 3 y ahí cierra paréntesis. Como que ese paréntesis que está a mano derecha del 77 esté como de más, ¿o no? Ah, sí. Está de más. Ahí sí. Estamos absolutamente de más. Entonces nos vamos a concentrar entonces en este paréntesis que está aquí, ¿cierto? Que empieza aquí y termina aquí. Ya, entonces aquí nos dice el próximo paréntesis, así que es nuestra próxima prioridad. 10 menos 77 menos 3. ¿Sí? Yo recuerdo que en el colegio lo que nos iban a hacer siempre era para multiplicar en muchos números que son muchos negativos y muchos positivos, era primero multiplicar todos los positivos, o sea, sumar todos los positivos. En este caso, el positivo, el único positivo vendría siendo el 10. Y luego, para los negativos, sumar todos los negativos. En este caso tenemos el 77 y el 3. 77 más 3 es 80, y como los dos son negativos, nos queda así, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a terminar aquí en 4 menos valor absoluto de 8 más 3. Y aquí tenemos un menos 3. Paréntesis, valor absoluto. Ya, voy a hacer esta Benja, operación. ese menos 3 ya lo... Va. que- Sí, sí. eso mismo. Entonces sería así. Así que esta cuestión lo que me complica es dónde está ver dónde está tengo que usar la goma para ya. Voy a borrar esto y voy a poner al tiro el valor de lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿cierto? ¿Cuánto vendría siendo el valor de esto? Menos 70. Menos 70, ¿cierto? Si alguien tiene dudas, que grite al cielo. Ya, nos queda muy poco. Bueno, aquí entonces nosotros podemos sacar el paréntesis, asumimos que aquí hay una multiplicación y procedemos con resolver esa multiplicación, ya que nuestro próximo paréntesis vendría a estar limitado por el valor absoluto, ¿cierto? Y como acá hay un 8 más 3 por 70, procedemos a multiplicar 3 por 70. Te comiste un signo, Benja, parece. En el 70 era Profe, era menos 70. 3 por menos 70. Ahí está. Ya, entonces ahora tendría que multiplicar el menos 70 por el 3. ¿Cuánto vendría siendo eso? Menos 210. Ya, ¿alguien le complica esa multiplicación? ¿No? ¿Alguien quiere saber cómo hacerlo fácil? Ya, entonces asumo que no se Dicen que sí por el chat. ¿Que sí qué? ¿Quieren saber? Sí, quieren saber. Ya.
Vamos a multiplicar 3 por 70. Nosotros sabemos que es lo mismo multiplicar positivos que negativos, así que por ahora vamos a enfocarnos solamente en multiplicar 3 por 70. Ya, mira, ¿qué ventaja tiene los números que son con el 0? Que nosotros sabemos que todos estos números son divisibles por 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer el 70 en 7 por 10. 7 por 10. Y aquí voy a poner el 3 por ejemplo. ¿Sí? Entonces descompuse el 70 en 70 por 10. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a multiplicar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, ahora no puedo dar cuenta. 7 por 3, nosotros supongo que todos sabemos que es 21. Y si no te lo saben, empiezan a estudiarse las tablas por 10. Y bueno, y aquí es muy fácil porque nosotros sabemos que multiplicar por 10 es agregar un 0, ¿cierto? Entonces nos quedaría en 210. ¿Sí? Ustedes mediante este proceso de descomposición pueden hacer lo que quieran. Siempre que cumplan con la regla, ustedes pueden hacer unas multiplicaciones gigantes, descomponer algunas cosas y multiplicar algunas cosas que se parezcan, que si ustedes hacen las tablas y quizás les llegue algo mucho más sencillo de hacer. ¿Sí? Este proceso, cuando tengan la costumbre, lo van a hacer al tiro, ¿ya? Pero para que lo sepan, descomponer siempre es una opción. Nunca un matemático le puede decir que no. Ya, entonces habíamos visto que nos quedaba menos, más, pero más porque mantenemos el signo de ahí, y el resultado nos daba menos 210. Valor absoluto, y aquí tenemos igual a 4 menos. Ya, ahora vamos a proceder con esta resta o suma que está dentro del valor absoluto. 8 más 210, menos 210. Bueno, como el 210 es más grande, nosotros sabemos que va a quedar negativo este número, ¿cierto? Ya, entonces, ¿ahora qué hago? Resto. Resto 210 menos 8. ¿Cierto? Entonces, tengo 0, le pido uno al de al lado, me quedan 10. El de al lado quedaría en 0. Y aquí me daría 10 menos 8, 2. Después, este me queda en 0, 0 menos 0 es 0, y 2 menos 0 es 0. Aquí recuerden que hay 0. Y me quedan 210. Menos 200. ¿Sí? Ya, entonces seguimos. 4 menos esto. Ya, aquí nuevamente, nosotros para deshacernos del valor absoluto, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? Bueno, que si el valor de adentro es positivo o negativo, nosotros podemos ver claramente que es negativo, por ende le aplicamos el menos. ¿Sí? Por este caso, voy a aplicar, no. Por ende esto queda en 0,2, ¿cierto? Y abajo queda en 4 menos eso. Y no, estamos aquí. Y aquí terminaríamos la operación restando estas dos cosas que están aquí. ¿Sí? Que sería, como son de números distintos, o sea, de signo distinto, y es una resta. Menos 198. Claro, y aquí deberíamos hacer, vamos a hacer de todas formas la resta. ¿Ya? Menos 4. 2 no cabe en el, me falta, le pido uno al de al lado, y me quedarían 12 menos 4, y eso me daría 8. Este me queda en menos 1. Bueno, pero si le pido uno al de al lado, me quedan 9, por ende, y como aquí no hay ninguno al que yo le tengo que restar, ya que hay 0, me quedaría 9 este, y el 2 que ya le pedí 1, porque le di 1 al 0, me quedarían 1. Me quedarían menos 198. Es decir, queda la La
¿Ve que no es difícil? Simplemente hay que ser ordenado. Y si ustedes tienen que demorar al principio lo que se tengan que demorar, no importa. Después nos encargamos de hacer las cosas más rápido, pero una vez que aprendamos a encender el auto. ¿Sí? Ya. Ojo de nuevo, este camino que hasta aquí, recuerden que para sacarle el valor absoluto, evalúo si es negativo o si es positivo, y dependiendo de si el valor es negativo o positivo, voy a tomar cierto rumbo. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengan por ahora. Ya, vamos con el 9. Creo que quedó claro el 8, ¿no? Sí, salió largo, pero quedó claro. Sí, tienen el objetivo de eso. Sí, tienen el profe, se objetivo entendió de- bien. Ese objetivo tenía de que ustedes pudiesen enfrentarte a problemas largos, grandes. Ya. Ya, vamos con el 9. Y creo que en el 10, hoy estamos en la hora ya. Ya, vamos rápido. Considere que n pertenece a los reales. De aquí, n pertenece a los reales. Entre paréntesis, n pertenece al conjunto de los reales. En base a la expresión, m va a ser igual a esa cosa que está aquí. ¿Sí? Pregunta antes de seguir con el ejercicio. ¿Puedo sacarle el valor absoluto a esto? En otras palabras, otra pregunta que es la misma respuesta. ¿Puedo conocer si lo que está dentro es positivo o negativo? Y ahí es cuando yo digo, no puedo saberlo porque no sé cuál es el valor de n, ¿cierto? Pero mira, sí puedo saber que independientemente de que lo que está dentro sea positivo o sea negativo, sí puedo saber que esta expresión, incluyendo el valor absoluto, va a ser positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Porque una vez que yo le aplico el valor absoluto a cualquier número que esté adentro, va a quedar positivo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer con esto, asumir que esto es positivo, ¿cierto? Ya, eso es lo que necesito que consideren para responder la pregunta. Dice, marca la alternativa correcta. Dice, m siempre será un número par. Ya, no estoy tan seguro respecto a eso, pero sigamos. M siempre será negativo. Y la C dice, M siempre será positivo. Ok. Dice la D, M siempre será menor o igual a 0. Y la E dice finalmente, M será siempre mayor o igual a 0. ¿Por cuál apuestan? Yo creo que la B, ya aquí tenemos a alguien que hizo la A. Creo que la A la podemos descartar del tiro, ¿cierto? ¿O alguien cree en la A? Ya, descartamos la A. Alguien dijo que era la B, ¿eh? Ya, interesante. Entonces tenemos un candidato a la B, al otro candidato. Por el chat decían, han dicho todas las alternativas en verdad, pero han dicho harto la B y la D creo que son las que más han dicho. Y la E. La B. Ya, vamos a volver. Nosotros sabíamos que este número que estaba aquí adentro, incluyendo el valor absoluto, es positivo, ¿cierto? Entonces, tenemos que m va a ser igual a menos un valor positivo dividido en 4. ¿Profe? Dime. ¿No sería igual algo quizás erróneo decir que siempre pudiera ser positivo? Porque, por ejemplo, en el caso de que fuera menos 5 más 5. Muy bien. No, si pudiese Porque haber preguntas para la PSU, te lo quedar en daría. 0. Claro, claro. Entonces Podría ser corrección. positivo o neutro o 0, como lo quieran poner, pero en ese caso también podría ser 0. Muy bien. Hay que tener Muy cuidado bien. con eso. Muy bien. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la acotación.
Y esto yo creo que nos va a ayudar harta para la pregunta. ¿Sí? Entonces, tenemos que el número que está aquí, en el valor absoluto, ya no solamente puede ser positivo, también puede tomar el valor de 0, ¿cierto? Como en el ejemplo que dio la compañera, que n podía ser el menos 5, y ahí lo que queda dentro queda en 0, y ustedes saben que el valor absoluto de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y como consecuencia de esto, este siempre va a ser negativo, porque tiene el menos, y no tiene ningún otro que le compita, o también puede ser 0, ya que si esto es 0, no me sirve nada en negativo, ¿cierto? O dividirlo por 4, de que siempre va a quedar en 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esto? Efectivamente es la D. Que m va a ser siempre menor o igual a 0. Es decir, que va a ser negativo o va a ser 0. ¿Sí? ¿Alguien quedó con pantallazo azul? ¿O quedó claro? Creo que quedó claro. Sí, hay alguien que dice que no entendió mucho. ¿Ya, hagamos un foro de eso? Sí, mejor. Creo que Ya. tengo una duda. Dime. Está bien. ¿Sería negativo porque el signo está fuera del número, o sea, del valor absoluto? Efectivamente. Ah, ya, ahora sí. En ese caso es negativo. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es 0, si yo le pongo el negativo y después lo divido por 4, va a seguir siendo 0. ¿Sí? Ya, pues mira, hagamos algo. ¿Quién tenía la duda sobre eso? Jacqueline y Johnny. Y me parece que más gente... Sí, Samantha, Diego, Juan, no, abierto. Ah, ya. Ya, mira, ¿quién se ofrece para abrir un foro? Mira, mejor yo les voy a enseñar. Déjenme compartirle esto. Como para hacerlo como corto ese resultado, en el fondo sería así lo interpreté yo. M igual menos, obviamente, el valor absoluto, n, que sabemos que no tiene un número, por lo tanto, como el signo que tiene afuera es un negativo y un positivo, como pone que resta, queda menos 0, por menos, o sea, la fracción que es 4 abajo, por lo tanto, por eso que decimos que m siempre será menor o igual que 0, porque al final queda un número negativo arriba, Claro. que no se puede hacer nada con el 4 de abajo, porque no llegamos a ningún resultado, por lo tanto, ¿a eso se refiere? Sí. No, o sea, sí, no, porque mira, aquí hay algo que tener en consideración. Nosotros aquí en matemáticas se trabaja mucho con valores así como n, k. Estos no son valores que tengan algún número en específico, sino que a lo que nos referimos con esas expresiones es que estos valores pueden tomar muchos valores a la vez. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros nos tenemos que poner en todos los casos posibles que nosotros podamos observar con n, que en este caso está en lo real. ¿Sí? Entonces, cabe la posibilidad de que esta expresión tenga un camino que pase que, por ejemplo, que n sea igual a menos 5, que puede pasar. Eso pasaría que el valor absoluto va a ser 0, negativo dividido en 4, y esto haría que el valor absoluto, o sea, que la expresión total m quedaría en 0. ¿Sí? O puede pasar otro caso en el que, no sé, sea otro número. Digamos que n va a ser igual a 1. Entonces la expresión va a ser menos valor absoluto de 1 más 5 dividido en 4. Esto va a ser igual a menos 1 más 5, va a ser 6. El 6 es positivo, por ende, al ponerle el valor absoluto va a quedar igual. 6 dividido en 4, y nosotros llegamos a dos valores distintos. ¿Sí? Pero estos dos valores
distintos, y todos los valores que yo le pueda dar a n van a caer siempre en esta categoría que está en el D, que van a ser o 0 o van a ser menores que 0, es decir, que van a ser negativos. ¿Se entiende ahora? Sí. Eso no es que nosotros no podamos dividirlo, sino que es que nosotros en esto nos tenemos que poner en todos los casos, y englobando todo esto, estos dos casos, nosotros englobamos todo lo que puede pasar con esta expresión que nosotros estamos llamando n. Eso es. Ahora, de nuevo, ¿siguen habiendo dudas sobre esta pregunta? Que pongan en el chat si quieren. No hay problema, chicos, si es normal. Quizá el Mati después venga con otra explicación y se le haga mucho más claro. Díganlo nomás. O los chiquillos. No sé. ¿Qué dicen? Todo claro. O sea, en resumidas cuentas, bueno, aquí igual hipotizamos números, pusimos el 1, cosas así, el 2, ponemos el 4. Aquí el fondo de esta situación es de que tenemos una M y tenemos una N que no sabemos qué números son. Así es. Entonces, en el fondo, claro, M siempre será menor o igual que 0, claro, porque no tiene número. En base a este ejercicio. Porque si hubiera un número, a lo mejor esa M hubiera sido un 3, un 4, un 5, o me hubiera dicho como ejercicios arriba que si la B igual a 3 o el triple, hubiera cambiado el esquema aquí, lo que es el resultado, pero no tenemos números, estamos hipotizando algo. Claro, con la información que nos entrega el ejercicio, lo único que podemos estar seguros es que en este caso M siempre va a ser menor o igual a 0. Claro, porque no hay número que me diga, no, es que va a ser mayor, va a ser menor, o sea, claro. En el fondo, claro, es que cuando se empieza a hacer como se empieza a resolver con números, dando los ejemplos, como que ahí entra la confusión, por lo menos a mí, porque, claro, estamos hipotizando un número, pero en el fondo la pregunta está clara. Mira, sí. Ya, mira, yo te propongo lo siguiente, mira, dime tú un número, me lo podéis decir cuando sea, un valor que pueda tomar n en los reales claramente, donde esto no cumpla esta expresión que nosotros estamos diciendo aquí. Ya, eso que yo te estoy pidiendo, eso no es posible. Eso no es posible, ¿por qué? Porque nosotros estamos evaluando toda esta expresión, y nosotros, al evaluar esta expresión y al entender cuáles son todos sus detalles, teniendo en consideración el valor absoluto, su número negativo, estamos teorizando respecto a los valores que puede tomar n. Y nosotros con eso, con esta expresión que nosotros tenemos aquí, yo te doy la seguridad de que tú no me puedes entregar ningún n que me dé un valor positivo. Solamente por la teoría que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que estamos diciendo. Como lo que está aquí en negro, este circulito que está aquí en negro, que ahora estoy ponchando en rojo, como ese va a ser siempre positivo, y al lado tiene el número negativo, ese hecho ya hace que no exista ninguna posibilidad de que esto pase a ser positivo. ¿Se entiende o no? Eso es lo que hace, eso es lo que nosotros podemos entender mediante solamente la expresión. Ya. Si alguien sigue teniendo dudas respecto a eso, quizás pueden enviar un mail a cualquiera de nosotros, y nosotros vamos a estar disponibles hasta aclarar su duda y dejarlo claro y convencerlo de todas formas que esto tiene patas y cabeza. ¿Ya? No piensen que no estamos disponibles para eso. Ya, eso, hasta ahora, mira, llegamos hasta las 9.
Son varias. Son como 18, ¿no? Sí, ahí está preguntando en qué se va a hacer con la guía, si es que se va a subir resultado de algún foro, lo dice Alberto, pregunta. Bien, yo voy a subir el resultado de la guía ahora, le voy a sacar las fotos correspondientes y voy a subir los resultados. Pero de todas formas, El desarrollo, es lo que interesa es el sí, desarrollo. eso, el Por lo desarrollo. menos a mí. Claro, aunque tuvo un problema nomás. Bueno, ese lo hablo con los chiquillos. Ya, que alguien se ofrezca de parte. Ya, en este momento quiero que alguien saque el micrófono y diga, yo tengo una duda sobre una pregunta, y diga, y yo voy a ser voluntario para el foro. Necesito que alguien lo haga. Mira, ahí hay una proposición de la Cata que vamos a abordarla después de lo que yo estoy proponiendo. Alguien voluntario, por favor, que tenga una duda y que esté dispuesto a abrir un foro. Yo le enseño cómo abrir el foro. Por favor. ¿Alguien tiene una duda respecto a las preguntas que vienen después o las que ya hicimos? Yo por lo menos llegué hasta las 9. Así que de los demás, como se me puso la nube en la cabeza, no hice nada más. Yo llegué hasta las 9. Que más o menos casi estaba como parecido a lo que hicieron ahora. Anduve harto cerca, pero de ahí de las 10 para acá no he hecho nada. Ya, pues, tú eres Jacqueline, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ya que ¿puedo tomarte como voluntaria? Sí, no hay problema. Voy a preguntar harto porque Sí, lo vamos a ver al tiro. me cuesta. Al resto lo libero y miren, quiero que vean el foro en unos 5 minutos más para que vean de qué trata y cómo es que nosotros cómo esto va a servir para nosotros. Y de ahí ustedes pueden armar otros foros, pues, preguntando las preguntas que ustedes quieran y yo voy a subir la guía. Ese es el plan hasta ahora. ¿Ya? Mira, aquí dice, ¿cuál es la proposición? De hacer cápsulas, si se podía